Señor, usa mi vida, háblanos y toca nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Del 1 al 5, ¿cómo te calificarías con el dominio propio? ¿Cómo sacas? ¿Con 2? Ah, pues están mejor que yo. Están mucho mejor. Los felicito. ¿Cómo desarrollar el dominio propio? Este es nuestro tema. Recuerda que las respuestas están en la pantalla. No necesariamente son lo que el texto indica, no siempre, ¿verdad? Pero ve lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominar. Ahora, ¿cómo es una ciudad sin defensa y sin murallas? Está defensa. Está a la intemperie, está accesible, puede ser violentada fácilmente, sacada de su calma, sacada de sus casillas, vulnerable, ¿verdad? Han oído en estos días que tristemente, y oren por Israel, la franja de Gaza y todos los lugares donde haya guerra, pero han oído con tanta cosa o visto sobre esto que le llaman la cortina de acero, ¿se llama? Domo de hierro. Domo de hierro de Israel. ¿Han oído de eso? Domo de hierro es una batería fuerte de armamento que está localizado en lugares estratégicos porque están muy cerca. Los enemigos, los contrincantes están muy cerca y se andan bombardeando a cada rato. Entonces, cuando los misiles salen contra ellos, estas baterías armamentales, ¿verdad? Detectan los proyectiles. Entonces, imagínate que cada globito de estos es un misil que lanzan, de tal manera que ya vienen para caer y estas baterías que están en tierra, ¿verdad? Los detectan y derriban al 90% de lo que avientan, imagínate. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo sería Israel si no tuviera esa? Ya no existiría. Ya sería un hoyo, ¿no? Sería un hoyo de tantos misiles que le mandan, ¿verdad? Entonces ya lo hubieran deshecho totalmente. Entonces la escritura en Proverbios 25, 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido vulnerable? Cuando alguien te saca, ¿verdad? Que en realidad tú te saliste de casillas, ¿verdad? Siempre decimos, es muy común decir, es que tú me haces enojar. Es que tú, si no fuera por ti, si no fuera por tu culpa, yo sería una persona hermosa. Eres tú, tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de ser, me desesperas, tú eres culpable de que yo sea así. Entonces eso es muy fácil y vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces yo descargo mi responsabilidad sobre todos ustedes y yo no soy responsable de enojar. Es que si vieras cómo es Marco, es que si vieras cómo es Clementina, si supieras tan solo cómo es, entonces me daría la razón de por qué no tengo dominio propio. Sin embargo, la escritura dice que tú eres una persona. Si tú eres una persona que no tiene dominio propio, entonces tú eres una persona sin defensa y sin murallas. Por eso, al no tener dominio propio, por eso eres vulnerable. Híjole, espero que se vean esas letras. Creo que me equivoqué de color. Sí. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer entonces? Porque la verdad, ya dije hace un momento que regularmente lo que hacemos es descargar nuestra responsabilidad sobre los hijos, el esposo, la esposa, los clientes o quien sea.
descargamos esa responsabilidad. Es que me sacaron de casillas, ¿verdad? No, son ellos, no yo. Lo que tienes que hacer es admitir que tienes un problema. Yo no sé de qué tamaño sea tu problema, chico, grande o grandísimo, pero tienes un problema. Entonces lo que tienes que reconocer es que tengo, César Marín, tengo un problema de dominio propio, de controlar. Es que no es que tú me saques, no es tu forma de hablarme, no es tu actitud, no son tus reacciones. Es que yo tengo un problema de autocontrol. Y entonces el Espíritu Santo que habita en mí debe de darme esa fuerza. Pero es ahora, si se dan cuenta, este elemento, el noveno elemento, que para nosotros es el tema 8, ¿verdad? Pero este noveno elemento del fruto del Espíritu Santo, novena virtud, es del Espíritu Santo. Por eso no todos tenemos esa virtud. Número uno, porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora, los que tenemos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos desarrollarla. Porque el Espíritu Santo, Dios y las circunstancias han puesto a nuestro alrededor infinidad de veces las cosas para nosotros meter, disfrutar y practicar el dominio propio. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a leer Santiago 1, 14 al 15. Dice, este versículo me encanta, sino que cada uno, ¿cada quién? Cada uno, sino que yo, digan conmigo, sino que yo soy tentado, lo voy a personificar, a hablar en primera persona, ¿verdad? Sino que yo soy tentado cuando soy llevado y seducido. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mi propia pasión. O sea, con la persona que está a tu edad y dile, ajá, estoy descubriendo que no son ustedes. No se trata de ti, se trata de mí. ¿Recuerdan cómo empecé? Entonces, ustedes me desquician, me sacan de mis casillas, son ustedes. Y de repente aparece el Espíritu Santo hablando a Santiago y lo instruye y le dice, no, espera. Sino que cada uno de ustedes es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, esos impulsos en mi interior. Después, observen, vean cómo va creciendo esto. Después, cuando esa pasión ha concebido, y entonces viene todo un asunto como del embarazo, O sea, hay una relación tan estrecha como nivel embarazo, Fíjate, cuando la pasión ha concebido, esa pasión que te está matando, que está dentro de tu corazón, con la que has vivido quizá toda tu vida y que necesitas rendir a los pies de Cristo, dice que da a luz. ¿Y da a luz qué? Pecado. Da a luz pecado. Entonces, cuando no hay dominio propio en mi vida y hay pasiones en mí que me descontrolan y alguien me activa el botoncito y yo exploto, ¿verdad? Y exploto y empiezo a hablar, a decir que no hay paz en mi vida y empiezo a reaccionar, bueno, luego te das cuenta que has cometido y has faltado a la persona que está a tu lado, ya pecaste, ya te descontrolaste, y luego dices, y luego somos hasta tremendos, ¿no? Porque decimos, pero Caro, perdóname, de veras, perdóname, no me quise enojar, pero es que, Caro, si fueras tantito diferente, es que, Caro, si me conocieras tantito, eso no es una disculpa, nuevamente eso es una justificación. Entonces, amados, se dan cuenta cómo necesitamos trascender, pero es algo que el Espíritu Santo viene y nos empodera y nos da. Amado, ya lo tienes porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Pastor, es que no, usted no sabe yo cómo soy. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Bueno, si lo tienes, pero que sí.
que Cristo habite en ti, en tu vida. Pero eso es lo que ocurre. Entonces es mi propia pasión, las propias cosas internas las que me desquician, exploto y entonces peco. Y cuando el pecado es consumado, sigo leyendo, y cuando el pecado es consumado, ¿qué ocasiona? Engendra muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero que subrayes en tu hoja, por favor, en el versículo de Santiago 1, 14 al 15. Lo leemos, dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado, subraya llevado, seducido, concebido, consumado. Llevado, seducido, concebido, consumado. Ese es el proceso, amados hermanos. Necesito el Espíritu Santo de Dios, ya lo tengo. Necesito admitir que tengo un problema. ¿De qué? De control propio, de dominio propio. Si ese es tu problema, hagamos una oración ahorita. Ahora, si no es tu problema, pero más o menos, hagamos una oración ahorita. Inclina tu rostro. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Y reconozco, tienes que hacer esta oración, si tienes este problema. Reconozco que no tengo control propio. Reconozco que aunque tú, Espíritu Santo, habitas en mí, el dominio propio es algo que no fluye tan fácilmente en mi vida. Me arrepiento porque he sido llevado y seducido por mis propias pasiones. Me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Espíritu Santo, empodérame, lléname, inúndame de tu dominio propio, de tu presencia, de tu amor. Toma el control de mis emociones y de mis sentimientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿qué pasa? Que nosotros vamos creciendo y aprendemos entonces a echarle la culpa a la gente, ¿cierto? Vamos creciendo, es más fácil culpar a los demás y pensar que son todos los que tienen el problema, pero luego voy creciendo y hoy escucho esta predicación y quiero ser diferente. Quiero cambiar. Pero resulta que salgo de aquí y de veras, a mí me ha pasado, preparando cada predicación que preparo, Dios me pone a prueba cuando preparo las prédicas. Pero tú la estás oyendo y estoy seguro que saliendo de aquí, o quizá cuando acabe el servicio, vas a tener una oportunidad para demostrar el dominio propio. Casi estoy seguro de eso. Cuando estés haciendo la comida, cuando vayas en el taxi, en el transporte, yo no sé, en algún punto vas a tener la oportunidad de experimentar el dominio propio y te acabas de arrepentir. ¿Y qué pasa? Pues lo que ocurre es que caemos, porque seguimos llevados por nuestras pasiones. Caigo, peco. Y entonces viene a tu mente Satanás y te empieza a hablar y a decir: acabas de oír la prédica, te acabas de arrepentir. Y mira lo que haces. ¿Te das cuenta? Como eres un mentiroso, como no sabes esto, como el otro, te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que hace Satanás, ese es su trabajo. El problema con muchos de los cristianos es que regularmente oímos más a Satanás que a Dios, ¿verdad? Porque te empieza a acusar, el acusador, ese es su nombre, te empieza a acusar, te empieza a decir y tú lo agarras. Sí es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? Sí es cierto. Tiene toda la razón, no sirvo para nada, no voy a cambiar, no. Y hay hasta él quien me ha dicho ese dicho: antiguo perro viejo no aprende trucos nuevo, ¿no? Dice: no, yo ya estoy grande. Pero no, amado hermano, si seguimos aprendiendo. ¿Qué tienes que hacer? Te levantas, porque estás en la presencia del Espíritu Santo, número 1. Número 2, hay gente orando por ti. Número 3, a partir de hoy, y no necesariamente a partir de hoy, ¿verdad? Pero hoy ya tienes un compañero de viaje. Un compañero de viaje.
ora por mí, ánimo, échale ganas. No, ¿qué crees que no? Pues yo no creo nada de lo que me dijeron. Tú échale ganas. Ánimo, tienes un compañero de viaje. Tú tienes una iglesia que ora por ti. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Entonces no escuches a Satanás. Caes, pecas, arrepiéntete, número 1. Número 2, levántate. Por eso yo te digo, deja atrás tu pasado. ¿Sí? Déjalo atrás. No sigas viviendo de las fallas antiguas. No sigas viviendo de es que yo siempre he sido así. Es que si yo miro para atrás, yo nunca he sido alguien con dominio propio. ¿Sí me explico? Deja eso atrás. ¿Por qué crees que tienes los dos ojos enfrente de ti? Para mirar para adelante, ¿no? Si Dios quisiera que miraras para atrás, te hubiera puesto un ojo aquí atrás, ¿cierto? Y entonces ya sabrías en qué onda. Pero regularmente nosotros, aunque nuestros ojos están para mirar hacia adelante, lo que hacemos siempre es estar así, ¿no? Vamos mirando hacia atrás. Dice Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo hablando, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ¿qué? Alcanzado. ¿Y quién era él? El apóstol Pablo. Así es que, ¿qué te esperas tú? ¿O yo? No considero haberlo ya alcanzado, pero hago algo, y eso es lo que tú tienes que hacer. Hago algo. Subraya olvidando. ¿Te das cuenta? Dice olvida. No dice guárdalo en una cajita y cuando lo necesites voltea para atrás. No. Ahora, tú dirías, no, pero pues es que no es tan fácil. ¿Qué tenía que olvidar Pablo? ¿Qué dejaba? ¿Qué hacía olvidado? Su pecado. ¿Qué hacía Pablo? Pablo mochaba cabezas, ¿no? Encarcelaba, deshacía, destruía. Y luego, uno dice, híjole, no, es que esa cuestión que tengo del pasado, cómo me conflictúa, me lo otro. Y Pablo toma una decisión y dice, olvidando lo que queda atrás. Así es que, amado hermano, si hay algo que te está impidiendo salir adelante, hay algo de tu pasado que no te deja crecer, hay algo de tu pasado que no te deja dominarte a ti mismo, tener este dominio propio. Entonces dice Pablo, olvídalo. No dice, déjalo guardado y sácalo después. No dice eso. Eso es lo que hace, ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es ir a tu pasado, rascarle y decirte, mira, esto eras tú. ¿Ves qué miserable te ves? Eso es el trabajo del diablo. El trabajo de Jesucristo es decirte que nueva criatura eres, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es cierto? ¿Por qué nos aferramos? Somos infelices con el pasado y aún así lo abrazamos. Si es que es tu caso, digo, no todos vivimos así, pero a veces mi pasado no es que sea mi caso, solo hablo así, pero digo, mi pasado es terrible, lo abrazo y no lo quiero soltar. ¿Pero por qué? Si es terrible, si no te deja vivir, si no te deja disfrutar la vida, olvidando lo que queda atrás. Número 1, subrayaste olvidando. Y extendiéndome, subraya extendiéndome a lo que está delante. Hay cosas para ti por delante. Pero cuando no controlamos nuestra vida, no tenemos dominio propio, cuando los demás están tomando el control de nuestra vida, difícilmente vamos hacia adelante. ¿Han visto cómo entrenan los de fútbol? Les amarran unas ligas en la cintura que están atoradas ahí en algo que no se mueve y ellos tienen que correr, y cuando esto se tensa ya no los deja avanzar más, ¿sí? Y a veces nosotros somos así, estamos atorados por nuestro pasado.
No nos deja ir hacia adelante. Corta la liga. Corta la liga y haz como el apóstol Pablo diciendo, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué hace? Subraya, prosigo. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Subraya prosigo, subraya premio, por favor, y encierra en un círculo la meta para obtener. En un círculo, la meta para obtener, enciérrala en un círculo. Estoy en Filipenses 3. Así es que me arrepiento de mi pecado, dejo de vivir de mi pasado, y entonces deja tus sentimientos a un lado, hermano. Deja a tus sentimientos o respóndeles. Como déjalos, o más bien respóndeles. Respóndeles ¿cómo? Conforme a la palabra, no conforme a tu sentir. Porque es que no siento perdonarte, es que no siento que puedas salir adelante, no siento que pueda dar lo mejor de mí. Y siempre estamos sintiendo un montón de cosas negativas. Ve lo que dice el texto en Tito 2, 11 al 12. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, ya ha sido revelada. Subraya eso, por favor. Ya ha sido revelada, la cual trae salvación. Ahora, recuerda que te he dicho que esta palabra salvación implica libertad, liberación de demonios, libertad de pecados, salvación para vida eterna, implica sanidad. Y dice que todo esto, ¿verdad? Esta gracia que ha sido revelada ya te dio esa salvación. Quiere decir que tú ya eres libre. Tú ya eres libre, aunque no te sientas libre. Tú ya eres libre, porque Jesús ya lo hizo. No sé si aquí les comenté, por ejemplo, con los esclavos. Cuando viene esa cuestión en Estados Unidos de la libertad de los esclavos, los dejan libres, les cortan las cadenas, los hacendados, y están ahí todos los esclavos negros, cortan cadenas y le dicen, eres libre. Y ellos se quedaban mirando. Se quedaban viendo. ¿Qué hacemos? Váyanse, váyanse. Tenían que espantarlos, corretearlos. Algunos tenían que cortar cartucho a la escopeta y disparar hacia arriba, ¡pum!, para espantarlos y que se fueran. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a la esclavitud, tan acostumbrados a las cadenas, que es difícil soltarlas. Aunque ya no las tenían físicamente, las seguían teniendo en el coco. ¿Sí? Y a veces así nos pasa a nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado su presencia, su poder, nos ha investido, nos ha llenado. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y yo soy como esos negros en la esclavitud, que Él ya me hizo libre, pero sigo esclavo. Sigo esclavo de mi propia pasión, esclavo de mi propio pecado. La gracia no ha venido a mi vida. Ha venido, pero no la veo. La gracia ha llegado, me ha libertado, me ha cortado las cadenas, pero yo sigo atorado con el pecado. Entonces esta gracia te ha dado libertad, amén. Te ha hecho libre, pero tienes que vivirlo, tienes que creerlo, tienes que entenderlo. Y ve lo que dice el versículo 12. Y se nos instruye. ¿Se nos instruye a qué? Que nos apartemos la vida mundana. Voltea con tu hermana. ¿Ya lees? Léyele bien, por favor. Léyele bien. Y se nos instruye, se nos enseña, se nos capacita, se nos ha entrenado. ¿Te das cuenta cómo ya está hecho? Dice, inicia el versículo 11 diciendo, la gracia de Dios ya ha sido revelada. Ya hemos sido instruidos. ¿A qué? Apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Ya estamos instruidos.
Ay, pastor, es que qué difícil es dejar la chela. No. La mentira. Pastor, es que siempre he sido mentiroso y qué difícil. Y justificamos nuestro pasado y lo queremos arrastrar y traerlo acá, pero vemos que la Escritura nos dice que ya somos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Creerlo? ¿Vivirlo? ¿Practicarlo? En este mundo maligno debemos de vivir ¿cómo? Dice ahí versículo 12, al final. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Para tener dominio propio, amados hermanos, debemos dejar o debemos hablarle o responderle a nuestros sentimientos. Les dije hace unos minutos, siempre estamos, es que no siento perdonar, me hizo enojar tanto, si usted supiera lo que me hizo enojar tanto, no siento que deba perdonarle. Respóndele a tu sentimiento. ¿Cómo le vas a responder? Perdonando, dice la Escritura, perdónense los unos a los otros. Respóndele a tus sentimientos con la palabra de Dios. Sé libre, respóndele a tus sentimientos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. ¿De dónde vas a adquirir la sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da abundantemente. ¿Cómo debes vivir con sabiduría? Pastor, tengo 60 años. Pues por eso, ya es hora, ¿no? ¿No crees? Pastor, es que apenas salí del cascarón, tengo 20. Pues ¿cuándo piensas empezar, hermano? Hay que empezar a vivir con sabiduría. Subraya todo eso, por favor. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Amado hermano, cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea el que me controla, cuando yo dejo que el Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios, me inunden, me hablen, entonces yo empiezo a tener una comunión estrecha con Dios. Yo abrazo a Dios, pienso a Dios, vuelo a Dios, siento a Dios, camino con Dios, no con mi pasado. Y ahora entonces esa libertad, esa vida fluye, hermano, para una vida en abundancia. De tal manera que entonces tú y yo hemos sido instruidos para apartarnos de la vida mundana. No es si quieres, ya se me instruyó. ¿Por qué un cristiano ya no debe de estar pecando deliberadamente? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios, porque es hijo de Dios, porque es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Pero déjenme les digo que hay muchos cristianos, o quizá para no pecar, algunos cristianos, algunos que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, lo primero que ocurre en ese encuentro personal con Cristo es que tú te debes a Él. Y Tito 2, 11 y 12, lo practicas de tal manera que crees en la gracia de Dios, que te ha dado salvación, y te apartas de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Ahora el Espíritu Santo te ha revelado, te ha mostrado que la vida que tenías era una vida sucia, mugrosa de pecado, y Él te ha sacado y limpiado y traído a una nueva vida. De tal manera que te digo esto, amado, escúchame. Si tú, a lo mejor ya eres hasta bautizado, ¿sale? Aceptaste a Jesús en tu corazón, eres bautizado, pero a lo mejor no ha pasado algo que es más importante que esas otras dos. Son importantes, pero hay algo mucho más importante, que es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Te dijeron, ¿quieres recibir a Cristo para que seas diferente? Y dijiste que sí. Recibiste a Cristo, te fuiste a bautizar creyendo que todo iba a cambiar, y nada cambió y sigues siendo igual que antes. Entonces, tú no has nacido de nuevo. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. El
arrepentimiento es reconocer que le he fallado a Dios, que he pecado contra Dios y que entonces todo lo que hago es pura basura y me está destruyendo y llevando a la muerte, muerte eterna. Entonces yo reconozco eso, me arrepiento y busco a Dios. Entonces Tito 2, 11 y 12 se hacen claros a mi vida. ¿Por qué? Porque ahora, si esto es pecado, ¿verdad? Porque a veces el pecado se presenta así bonito, ¿no? Hermoso, como estas flores. Y si esto es pecado, y antes iba y lo abrazaba y me revolcaba en él, ahora con el Espíritu Santo y mi decisión de haberme arrepentido, ahora no, ahora me doy la vuelta y huyo del pecado. Entonces, si tú todavía sigues acariciando el pecado, te falta arrepentimiento. No significa que debas bautizarte otra vez, o que debas de hacer una oración para recibir a Cristo. No, significa que debes arrepentirte. Debes reconocer que has pecado, que no le has dado honor a Cristo. Te arrepientes de tu pecado y entonces practicas todo lo que estás aprendiendo, pero sobre todo deberías de memorizar Tito 2, 11 y 12. Y cuando vayas a pecar, repite Tito 2, 11 y 12. Y se nos instruye a que nos apartemos. Ya fui instruido a apartarme de la vida mundana. ¿Sí? Así es que entonces la siguiente cosa que debes hacer es creer. ¿Creer en qué? Creer que puedes cambiar, hermano. No siempre vas a ser así. Puedes cambiar. Jesús me ha cambiado a mí. Si me ha cambiado a mí, que todavía me falta mucho, ¿verdad? Pero lo ha hecho en mí y lo puede hacer contigo. Si Jesucristo ha cambiado al que está a tu lado, lo puede hacer contigo. Tienes que creerle, tienes que arrepentirte y tienes que creerle a Él, que hará cosas mayores que las que vieron los apóstoles, los discípulos. Y entonces Jesús, hablando ahí en Marcos capítulo 9, verso 23, pregunta a Jesús: ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo es que crees que puedes o no puedes? ¿A qué estás jugando? ¿Cómo que si puedes? Por eso les puse la Nueva Traducción Viviente ahí. ¿Cómo que si puedo? Pregunta Jesús. ¿Y cómo termina diciendo? Subráyalo. Todo es posible si uno cree. Subraya eso. Todo es posible si uno cree. ¿Qué necesitas? Creer. Y cuando tú crees, todo es posible. Así es que el dicho de perro viejo no aprende truco nuevo no existe. Se queda en un dicho. Ahora la palabra de Dios es mi dicho. Y yo creo en Cristo. Y si yo creo en Él, al que cree, todo le es posible. No, es que ya tengo 60 años, uno no aprende. ¿Cómo no? Algo que me admira de mi madre, en estos últimos 3 meses, que ha agarrado, siempre ha leído, le gusta leer, pero ahora en estos últimos 3 meses, ¡qué bárbaro! Creo que se puso, no me lo ha dicho, pero yo creo que se puso una meta de leer toda la Biblia en lo que restaba del año, Ahora es complicado porque ella empezó hace 2 o 3 meses. Pero ya llegó hasta, creo que entró a Job. Pero la ves y está ahí. Luego ya la veo en la tarde, noche y dice: ay, ya me duelen los ojos. Lleva 2, 3 horas y me dice, pero algo que me ha fascinado, que tiene su Biblia y me dice: no, hombre, esto está buenísimo. Y le digo: ¿cuál novela, madre? Me dice: no, dice, estoy leyendo Reyes. ¿Ya lo leíste? Está buenísimo. Ya pasé primera, ya pasé segunda, ya pasé. Oye, ¿ya viste esto? Una pasión por lo que dice el texto. Y dice que no entiende nada. Pero me platica todo lo que leyó. Y según ella no entiende nada. Tiene mejor retentiva que yo. Amados hermanos, puedes cambiar. Voltea con tu hermano y dile:
vos podés cambiar. Yo soy aquí como políglota, ¿verdad? A veces hablo como argentino, otras veces como... Cree que puedes cambiar, créelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, algo que me ha ayudado en la vida para esta cuestión, no soy experto en el dominio propio, pero veo que he crecido y eso me da gusto y me alegro. Y digo, Dios, le doy toda la gloria a Dios porque digo, wow, antes yo no hubiera hecho esto. Y ahora veo que lo logro y digo, órale, bendito Dios, sea el nombre de Dios alabado. Y veo que hoy en día controlo más mi vida, ¿no? Que permito que el Espíritu Santo de Dios tome el control de mi vida. Pero si algo he hecho con esto es hablar, rendir cuentas. Rendir cuentas es bíblico. Rendir cuentas es importante, rendir cuentas es necesario. Es tener un amigo, una amiga, digo de preferencia, ya saben, siempre les digo los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿verdad? Pero es tener un amigo, un compañero de viaje, un compañero espiritual, un hermano en Cristo, con el que tengo confianza, que sé que me va a decir la verdad, pero no me va a juzgar. No me va a juzgar, no me va a señalar. Que pueda acercarme a este hermano o hermana, porque usualmente, y más ahora en las iglesias, no tanto, nos gusta más, como les decía hace un ratito, como venir a la gloria a Dios, al amén y vámonos. Y así se estila, pero no es así, no era así en la iglesia primitiva. ¿Sí? Nos necesitamos los unos a los otros. Si yo necesito a alguien, un compañero o compañera con quien yo pueda platicar y expresar, ¿sabes qué? Tengo problemas con la mentira. ¿Sabes qué? Tengo problemas con las adicciones. ¿Sabes? Tengo problemas con el adulterio. ¿Con quién te acercarías a hablar de eso? ¿Qué crees? Tengo casa chica, mediana y grande. ¿Con quién te acercarías a hablar de eso? Y me diría mi mujer, ¿tienes una casa más chica que esta? Pero el pecado es tremendo. ¿Tienes alguien a quien hablarle así, que no te va a juzgar, que no te va a mandar al infierno? Porque ya estás ahí por el pecado, ¿no? Ya estás ahí. Más bien es alguien que te va a tirar un salvavidas. Es alguien que ve que estás en la miseria de tu pecado y que te tira un salvavidas, una cuerda, te da la mano y te dice, ven, Jesús está contigo, arrepiéntete. Y que te ayuda a salir adelante, que te arrepientes. ¿Hay alguien así? ¿Has hablado con alguien? Tienes que hablar con alguien, encontrar a alguien así, que puedes decir, ¿sabes qué? Yo con el dominio propio soy fatal. Y que no lo tomes a juego, porque el problema es, amado hermano, a veces dicen por ahí que de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Y a veces cuando tengo un pecado y estamos platicando, hasta lo saco y nos reímos, ¿no? Saco el pecado, saco mi forma de ser y todos jajaja, jojojo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. No, tú necesitas un compañero de viaje con el que de manera seria, contundente, acercarte y decir, amado, ¿sabes? Traigo una bronca encima. Soy pecador, he pecado contra Dios, he pecado. No puedo con el dominio propio, no puedo con la mentira, no puedo con el robo. Me ha costado trabajo, voy y sirvo, voy y alabo, pero voy y caigo. Y entonces este compañero tuyo, compañero de viaje, hermano en Cristo, hermana, que va contigo y te dice, voy a orar por ti. Pero no solo eso, te voy a preguntar, te voy a llamar. ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Es más, te voy a llamar la atención cuando estemos en reunión y hagas bromas al respecto de tu carácter. Te voy a decir, hey, César, acuérdate, calladito. Es más, ya vas, ahí platicamos y te voy a hacer una señal, ¿verdad? Cállese, no haga bromas así. ¿Por qué? Porque justificamos nuestra manera pecaminosa de ser. Pero cuando tienes a alguien que te acompañe y te ayuda a salir adelante, amado, eso es maravilloso.
Tienes que hacerlo. Si no tienes un compañero o compañera de viaje, tienes que buscarlo. Se los he dicho muchas veces. Tienes que buscar a alguien con quien rindas cuentas de tu vida. No que lo justifiques. No que te quejes. Es alguien que te va a llamar para decirte, hey, ya deja de hacerlo. Ya no más. Ya no más. Hay una historia de un pastor que predicaba cada domingo, enseñaba y todo. Tenía un grupo AA, iba a enseñar a un grupo AA. Este pastor estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos. Y después de las reuniones, terminaban sus reuniones con los chicos de AA. Sí, y el pastor se iba a la zona rosa del pueblo, donde estaba, a levantar a la chica del día que correspondía. Zona roja, dije rosa, ¿no? Sí. A levantar a la chica ahí, después de dar el curso de discipulado. Después de dar el curso de discipulado, salían, se despedían, y él agarraba, esperaba que todos se fueran, y iba lejos por ahí, en el pueblo, y subía a la chica y se iba a cometer sus fechorías. Y dices, ¿cómo? ¿Un pastor? Pues sí, pues es ser humano, carne y hueso, claro que sí. No está exento. ¿Qué es lo que necesitas, amado hermano, un compañero? ¿Qué es lo que hizo él? Él reconoció, si me ponen atención aquí por favor, él reconoció que tenía un grave problema, y lo que hizo, fíjate bien, lo que hizo fue hablar con uno de los hombres que él discipulaba, y le dijo, ¿sabes qué? Espérame al final. Y al final le confesó, habló, oró, lloró, y ese hombre que él había rescatado del alcoholismo, ese hombre le ayudó a él. Y entonces él ahora lo que hacía es que lo llevó, técnicamente por los primeros tiempos, se iban en su auto, lo pasaba a recoger, iban al grupo y lo regresaba a su casa, y se iban. Y luego en la noche, cuando él tenía pensamientos sexuales y todo esto, le llamaba a ese compañero y le decía, sabes, ayúdame a orar. Y el otro ya sabía que estaba pasando por problemas así, y ahí por teléfono oraban, y le decía, ¿quieres que vaya? Voy. Y hubo un momento que tuvo que ir, ¿sabes a dónde? A la cárcel. ¿Por qué? Porque lo agarraron al pastor, la policía lo agarró levantando a una chica y todo el rollo, y lo metieron a la cárcel. Y entonces este amigo fue a sacarlo, nunca lo exhibió, nunca nada, siempre lo acompañó y todo, y el pastor se repuso, sanó, se levantó, etcétera, confesó su pecado a la iglesia y todo. Amado, pero si hubiera sido, no lo hace, o hubiera sido otra persona, el pastor acaba tronado, la iglesia y todo. Necesitas a alguien que te acompañe. ¿Ok? ¿Cómo evitamos la tentación? Mateo 6:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Subrayen, alerta y oren, alerta y oren. Alerta, alerta, y eso es lo que no hacemos. No estamos alerta. Tú sabes tus debilidades, yo no las conozco. Tú vienes aquí los domingos muy linda, muy lindo, muy bañadito, muy peinadito, y te ves wow, de 10, te ves hermoso. Te pregunto cómo estás y tú me dices de 10, qué bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Pero cuando te das la vuelta y a donde quiera que vayas, tú conoces tus debilidades, tú conoces tus tentaciones, evítalas. Tú sabes que es tu tentación esto, este pecado que fuera mentira, robo, adulterio, fornicación, yo no sé qué cosa, hazte a un lado. El pan es tu pecado, hazte a un lado. Los chocolates, hazte a un lado. Los tacos, la comida excesiva, hazlo. Los hombres, las mujeres, ¿qué? El sexo, la pornografía, ¿qué? Eso, hazte a un lado, date la vuelta, evita la tentación.
Si tú no evitas la tentación de lo profundo de tus pasiones, va a resultar pecado. Ya lo vimos en Santiago 1. Evítalo. Date la vuelta. Les he platicado a don Marco Barrientos, ese amigo, problemas de pornografía fuertísimos cuando se convierte a Cristo. Ese hermano ya está viejito, debe tener como 60 y pico, yo creo. O más, ¿ya? Sí, tiene hartos hermanos, hartos años. Y cuando él empezó a ser famoso, porque él era director de alabanza, y era bien pornográfico, director de alabanza y bien pornográfico. Y pues Dios le está hablando y todo, y cuando él renuncia y se arrepiente y todo, y lo empiezan a llamar a conciertos y a iglesias, así empiezan los cristianos, ¿no? Los llaman a las iglesias a cantar, se hacen famosos y luego hasta se olvidan de las iglesitas que los invitaron. Pero él iba a las iglesias y cuando él iba al hotel, ¿qué hizo? Lo que él hacía era cancelar los canales en la recepción. Le decía, por favor, me cancelas el cable de mi habitación, por favor. Y ya desde ahí le cancelaban el cable, ¿no? En el hotel. ¿Cuál es tu problema? El alcohol. La mayoría de hoteles tienen un servivar pequeñito con unos frasquitos chiquititos ahí, ¿verdad? Y entonces si tienes problemas con el alcohol, no dices, sí, déjalo, no importa, soy fuerte, tengo dominio propio. Y en la noche ya estás así todo. No, bien dominado por el alcohol. No, amado hermano, no haces eso. Llegas a la administración, te registras, y si tu problema es con el alcohol, dice, oye, por favor, sácame todas esas botellas y ponme agua. Es tu derecho, estás pagando, puedes hacer lo que quieras, casi. Entonces sácame eso y mejor lléname de agua mi frigobar, por favor. ¿Sale? No le das tantito, no le das un espacio, porque el pecado, eso es como los hombres de Electra, cuando llegan a cobrarte, que te tocan y te ponen el pie para que no cierres la puerta. Y se meten. No me lo han hecho a mí, me lo han contado. Evita la tentación. Y finalmente, amado hermano, necesitas seriamente depender del Espíritu Santo. En todo esto, yo lo he venido remarcando entre líneas. Entre líneas lo he venido remarcando, pero te lo digo ahora como un punto. Sí, depende del Espíritu Santo, depende del poder de Cristo. Así que les digo, vivan por el poder del Espíritu. Les dije hace un momento, Jesucristo murió en la cruz por ti. Él ha derramado su sangre por limpiarte de todo pecado. Él cargó sobre sí mismo tu pecado y el mío. Y Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Entonces, hermano, créele. Él ha vencido a la muerte, ha resucitado para que tú y yo juntamente con Él resucitemos. Entonces créelo, créele. Les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos, no seguirán los deseos. Fíjense bien cómo habla ahí, me equivoqué en la lectura, repito. Así que les digo, vivan por el Espíritu, vivan tiempo presente, activo, ¿verdad? Y no seguirán. O sea, si hoy mismo tú te comprometes con el Espíritu Santo, mañana, pasado mañana, en 1 hora, en 30 minutos, tú no te vas a permitir ser guiado por tus pensamientos pecaminosos. No es al revés. Nosotros a veces lo hacemos al revés. Ya que nos enfrentamos al pecado, queremos acercarnos a Dios. Ya que estamos en la tentación, ya que caímos en el pecado, ahora sí le decimos, Dios, perdóname. No. El texto nos dice que vivamos hoy, ahora, en este momento, por el Espíritu, y entonces no seguiremos los deseos o la naturaleza pecaminosa. Es al revés, es tu relación con Cristo primero. Tu relación con Cristo primero. De tal manera que Gálatas 5, 21 y 22 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza,
Y hoy hemos hablado del dominio propio. ¿Cómo te ha ido con estas 8 conferencias que hemos dado? ¿Cómo te ha bendecido Dios? ¿Cómo te ha cambiado Dios? ¿Cómo te ha confrontado Dios? Yo les pedí que me escribieran su testimonio y me lo mandaran. Les pedí, escriban su testimonio y mándenmelo. ¿Qué aprendiste? Algo se te pegó, ¿no? Algo tuviste que practicar. En algo de todo lo que viste, pudiste decir, pues sí, no la hice de todo en todo, pero con este poquito lo logré. Escribe tu testimonio breve, por favor, breve. ¿Sale? De tu experiencia, una página máximo. Escríbemela, mándamela, las leo, y si alguna de ustedes quiere compartirlo, ya después de leerlo, ¿verdad? Vamos a dar oportunidad para compartirlo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este día y gracias por este tiempo. Te pedimos nos bendigas, Padre. ¿Cuánta falta nos hace vivir cada día pegados a ti, Señor? Tu gracia ha sido derramada y revelada sobre nosotros, Señor, de tal manera que nosotros podemos vivir ahora por el Espíritu para no seguir esos deseos pecaminosos. A veces nos falla terriblemente, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Señor, queremos saber dominarnos. No queremos ser como esas ciudades o murallas, esas ciudades sin murallas y sin defensas. Queremos ser personas que son dominadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor mío, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a no ser guiados por nuestros sentimientos, sino por tu fuerza y tu poder, Señor. Cuánto te necesitamos. Que el fruto de tu Espíritu Santo se haga realidad en nosotros. Que el amor fluya. Que el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y la benignidad, la mansedumbre y la templanza y el dominio propio sean virtudes que reflejamos día a día en nuestro caminar cristiano. Por favor, haznos una iglesia, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia victoriosa, que lo que sabe que está en victoria, a vivir y a practicar la victoria, por favor, Padre. Gracias, Jesús, por la bendición que nos has dado estas 8 semanas de aprender sobre tu palabra. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias en tu nombre. Amén. Amén.